Buenas noches. Hoy venimos a presentar el laboratorio número 9 de física, el cual consiste en explicar el comportamiento de las imágenes en los espejos convexos y cóncavos, así como el comportamiento de las imágenes en lentes convergentes y divergentes. Primero tenemos los espejos cóncavos y convexos, pero para ello primero vamos a dar un poco de contexto. Entonces sabemos que los espejos planos los utilizamos con mucha frecuencia. Si somos buenos observadores, podemos observar que la imagen producida por un espejo plano es virtual, ya que no la podemos proyectar sobre una pantalla. Tiene el mismo tamaño que el objeto y se encuentra a la misma distancia del espejo que el objeto reflejado. Se observa también en este tipo de espejos que la parte derecha de la imagen corresponde a la izquierda del objeto y viceversa. Esto se llama inversión lateral, como lo podemos observar. Los espejos esféricos son muy comunes en el día a día. Los podemos ver en espejos retrovisores, en las esquinas de las calles, en la vigilancia de centros comerciales, en el baño para vernos aumentados. Existen dos tipos de espejos esféricos. Son espejos cóncavos y espejos convexos. Vamos a empezar con los espejos convexos. Un espejo convexo es aquel que la parte reflectante está en el exterior de un casquete esférico. Aquí podemos ver varias características. El primero es el centro de curvatura O, que es el centro de la esfera a la que pertenece el casquete. Cualquier rayo de luz que pase por este punto se reflejará sin cambiar de dirección. El siguiente es el centro del casquete esférico, C, que se denomina también centro de figura. Otro es la línea azul, que pasa por los dos puntos anteriores y se denomina eje óptico. También podemos ver el foco, que en este tipo de espejos convexos es donde se unen los rayos, pero en este tipo sería las prolongaciones de estos, y se llama distancia focal de un espejo a la distancia entre los puntos C y F. Continuando, tenemos los espejos cóncavos, en los cuales el interior del casquete esférico es la parte reflectante, como podemos observar en la imagen. Adicional a ello, tenemos una imagen ilustrativa en la cual podemos observar el centro de curvatura O. Es el centro de la esfera a la que pertenece dicho casquete. Cualquier rayo que pasa por este punto se refleja sin cambiar de dirección, como podemos observar en la línea azul. El centro del casquete esférico C se denomina centro de figura. Podemos observar que está en todo el centro de nuestro casquete. La línea azul que pasa por los dos puntos anteriores se denomina el eje óptico. Y el foco F es el punto en el que se centran los rayos reflejados. Para el caso de los espejos cóncavos, llamamos distancia focal de un espejo a la distancia entre los puntos F y C. En los espejos cóncavos, si el objeto se encuentra a una distancia superior a la distancia focal, se forma una imagen real e invertida que puede ser mayor o menor que el objeto, como podemos ver aquí. Pero si el objeto se encuentra a una distancia inferior a la distancia focal, la imagen formada será una imagen virtual y derecha respecto al objeto. Para analizar el comportamiento de las imágenes, en los espejos convexos tenemos esta pequeña simulación. Hay que tener en cuenta que en los espejos convexos siempre vamos a obtener una imagen derecha y virtual respecto a nuestra imagen real, que es la que yo estoy moviendo en este momento con el mouse. Sin importar dónde esté nuestro punto focal, siempre vamos a obtener una imagen más pequeña, virtual y derecha. Ahora, para explicar un poco acerca de los rayos que encontramos en nuestra imagen, tenemos el rayo azul, el cual es paralelo al eje y pasa por nuestro objeto. Tenemos el rayo rojo, que pasa por el objeto y el centro del espejo. Y tenemos nuestro rayo verde, que pasa por el objeto y el foco en el espejo.
como podemos observar. Para los cálculos se usan las siguientes ecuaciones, en la cual podemos observar 1 sobre s más 1 sobre s' igual a 1 sobre f. El tamaño va a ser igual a s' sobre s, donde s es la distancia del objeto al lente, s' es la distancia de la imagen al lente y f es la distancia focal. El convenio para los signos es el siguiente. Si f es mayor a 0 es un espejo cóncavo. Si f es menor que 0 es un espejo convexo. Si s es mayor a 0, imagen real delante. Si s es menor que 0, imagen virtual detrás. Si s' es mayor a 0, imagen real detrás. Y si s' es menor que 0, imagen virtual delante. Ahora, viendo el comportamiento de las lentes son medios transparentes de vidrio, cristal o plástico limitados por dos superficies, siendo curva al menos una de ellas. Podemos ver en la imagen los dos tipos de lentes, la lente divergente y la lente convergente. Una lente óptica tiene la capacidad de reflejar la luz y formar una imagen. La luz que incide perpendicularmente sobre una lente se refracta hacia el plano focal en el caso de las lentes convergentes o desde el plano focal en el caso de las lentes divergentes, como podemos observar en la imagen. Continuando con las lentes convergentes, existen tres tipos de ellas. La primera es la biconvexa. Es aquella que tiene dos superficies convexas. La plana convexa tiene una superficie plana y otra convexa. Y la cóncava convexa o convergente o menisco convergente tienen una superficie ligeramente cóncava y otra convexa. Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por el borde y hacen converger en un punto los rayos de luz que las atraviesan. A este punto se le llama foco F y la separación entre él y la lente se conoce como distancia focal F. Se observa que la lente 2 tiene menor distancia focal que la lente 1. Decimos entonces que la lente 2 tiene mayor potencia que la lente 1. La potencia de una lente es inversa de su distancia focal y se mide en dioptrías si la distancia focal la medimos en metros. Las lentes convergentes se utilizan en muchos instrumentos ópticos y también para la corrección de la hipermetropía. Las personas hipermétropes no ven bien de cerca y tienen que alejarse los objetos. Una posible causa de la hipermetropía es el achatamiento anteroposterior del ojo, que supone que las imágenes se formarían con nitidez por detrás de la retina. Entonces podemos ver en la imagen el ojo saludable, el ojo hipermétrope y su correspondiente corrección con una lente convergente. Si las lentes son más gruesas por los bordes que por el centro, hacen diverger, separan los rayos de luz que pasan por ellas, por lo que se conocen como lentes divergentes. Existen tres tipos de lentes divergentes. El primero de ellos son las lentes bicóncavas. Son aquellas que tienen ambas superficies cóncavas. El siguiente son lentes plano-cóncavos, los cuales tienen una superficie plana y otra cóncava. Y la última son lentes convexo-cóncavos, los cuales tienen una superficie ligeramente convexa y otra cóncava. Si miramos por una lente divergente, da la sensación de que los rayos proceden del punto F. A este punto se le llama foco virtual. En las lentes divergentes, la distancia focal se considera negativa. Como ejemplo, la miopía puede deberse a una deformación del ojo consistente en un alargamiento anteroposterior que hace que las imágenes se formen con nitidez antes de alcanzar la retina. Los miopes no ven bien de lejos
y tienden a acercarse demasiado a los objetos. Las lentes divergentes sirven para corregir este defecto. Las imágenes producidas por las lentes divergentes son virtuales, derechas y menores que los objetos, como podemos ver en la imagen. Si nosotros vemos por una lente divergente, veremos que no es posible obtener una imagen proyectada sobre un papel. Y al mirar a través de ella, la imagen se verá derecha y de menor tamaño que los objetos. Para la formación de imágenes en lentes convergentes tenemos dos premisas. La primera es que si estamos detrás de nuestro punto focal, o sea, una imagen alejada de nuestra lente, la imagen es real, invertida y de menor tamaño que nuestro objeto. A medida que nosotros nos vamos acercando, esta imagen pues se va agrandando, y cuando pasamos esta frontera y miramos un objeto cercano a través de la lente, se observa que es una imagen derecha y de mayor tamaño que el objeto, pero imagen virtual. Recordemos que cuando es posible proyectar la imagen formada, decimos que se trata de una imagen real, como lo podemos observar en este caso, y si no la podemos proyectar, la denominamos imagen virtual, que pues sería en este otro caso cuando pasamos el punto focal de nuestra lente. Todo el material empleado y el simulador usado para esta práctica se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.